¿Has escuchado alguna vez la historia del telescopio Harlan J. Smith? ¿Sabías que fue disparado 7 veces? El mundo de la astronomía puede ser un lugar sorprendente con hallazgos innovadores que se realizan todo el tiempo. Pero normalmente lo único que se perfora es el conocimiento, y los únicos disparos son de cámaras capturando el cielo nocturno. Es excepcionalmente raro que alguien intente atacar un telescopio. Y sin embargo, en 1970, eso fue lo que sucedió. Este momento pudo haber significado un desastre para lo que entonces era el tercer telescopio más grande del mundo, que acababa de completarse solo 2 años antes. ¿Qué sucedió? ¿Por qué alguien disparó a través del espejo de vidrio de un telescopio observatorio con una pistola de 9 milímetros a quemarropa? ¿Y cómo un espejo de vidrio de tamaño tan impresionante resistió 7 disparos de una pistola y varios golpes preliminares de un martillo? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y hoy vamos a echar un vistazo más detallado a la única vez en la historia en que un observatorio fue tiroteado. En 1963, la carrera espacial apenas comenzaba. La NASA estaba considerando la mejor forma de visitar los planetas del Sistema Solar como parte del objetivo de adelantarse a la Unión Soviética. Era una tarea técnica que necesitaba más información sobre esos planetas, así que la NASA empezó a planificar nuevos telescopios que pudieran fotografiar los cielos a los que pronto viajarían, y ahí apareció Harlan J. Smith. Smith era un hombre muy motivado, descrito como de gentiles palabras por sus colegas, que tenía un profundo amor por la astronomía. Acababa de ser nombrado director del Observatorio McDonald, operado por la Universidad de Texas y ubicado en las montañas cerca de Fort David. Y en su primer acto oficial, logró persuadir a la NASA para que diera $5 millones para construir un nuevo telescopio en su sitio. El proyecto siguió adelante y la producción comenzó en 1964 y se completó en 1968. Este no fue un pequeño proyecto. El telescopio de espejo recién finalizado de 2.7 metros era, en ese momento, el tercero más grande del mundo, con un peso de 160 toneladas y una capacidad de recolección de luz 250.000 veces mayor de la que se podía ver con el ojo humano. Por lo general, aunque los componentes electrónicos de un telescopio se pueden cambiar a medida que la tecnología avanza, se espera que la vida útil de un telescopio sea de alrededor de 100 años, lo cual es apropiado, ya que a menudo las observaciones pueden tardar décadas en completarse, y puede llevar alrededor de 20 años para que algunos exoplanetas conocidos completen una órbita entera, por ejemplo. Los no descubiertos podrían tardar incluso más. El telescopio recién construido sería algo así como una navaja suiza, pero se centraría principalmente en la espectroscopía. El espejo en sí estaba hecho de vidrio de sílice fundido, y aunque podrías pensar que eso suena lo suficientemente fácil de hacer, ya que creamos vidrio todo el tiempo, ¿verdad? La sílice fundida es un tipo especial de vidrio que se fabrica de una manera muy particular y técnicamente compleja. Producir la sílice fundida tomó casi 1 año y medio, pieza por pieza cuidadosamente elaborada, en un proceso de hidrólisis con soplete de plasma utilizando gas de sílice que requirió temperaturas de 1700 grados centígrados. Y después de que se completara el proceso a 1400 grados centígrados que fusionó sus segmentos, el enfriamiento de todo el molde para que tomara su forma final tomó otros 2 años. Todo eso fue para crear un espejo que tuviera casi 0 tensiones internas, perfecto para el trabajo que tenía por delante. Lo cual explica por qué fue tan grave cuando ni siquiera 2 años después, un individuo llamado Jack Hyde decidiera intentar poner fuera de servicio al tan necesario espejo del telescopio del observatorio Harlan J. Smith. Jack era un técnico de instrumentos que había comenzado a trabajar recientemente en el Observatorio McDonald el 1 de enero de 1970, y no conocemos completamente sus motivaciones. Tenía unos 30 años, había sido empleado anteriormente en el prestigioso Observatorio Smithsonian en Massachusetts, y había viajado a Texas para trabajar mientras su esposa y sus 3 hijos se fueron a vivir a Nebraska. El Observatorio McDonald se enclavaba en las montañas Davis, donde su aislamiento y elevación le otorgaban poca contaminación lumínica y menos atmósfera con la que lidiar. La ciudad más cercana, Fort Davis, estaba a unos 27 kilómetros, por lo que todo el personal tendía a vivir en el observatorio. Pero tal aislamiento y distancia de su familia podrían haber tenido un costo psicológico para Jack. Además, las jornadas eran largas. Los observatorios siempre están realizando ciencia, tanta como es posible cuando las condiciones son adecuadas, lo que a veces significaba que los técnicos y operarios podrían estar haciendo turnos de 48 o incluso 72 horas.
Esto no es del todo sorprendente. El mal tiempo, niveles de polvo atmosférico demasiado altos o vientos fuertes de 100 km por hora podrían detener el uso del telescopio por completo. Y si trabajas en un observatorio, es probable que tengas pasión por la astronomía. Pero cuando combinas el aislamiento de la familia con las agotadoras horas y alta presión, quizás arroje algo de luz sobre por qué Jack Hyde, solo un mes después de comenzar a trabajar, apareció en el observatorio del telescopio a medianoche con un martillo en la mano y una pistola de 9 milímetros en el bolsillo. Hay informes de que el señor Hyde había estado bebiendo esa noche y estaba sufriendo problemas de salud mental. La noche del 5 de febrero, la mayoría del personal estaba en la cama. El número de personas en el observatorio McDonald nunca era tan alto en esos días, pero solo un operador de telescopios y un supervisor estaban realmente en el edificio en el momento del incidente. El señor Hyde entró al edificio con relativa facilidad. Después de todo, trabajaba allí, y nunca había habido un problema como este antes, así que había poca seguridad o razones para detenerlo. Vio al supervisor y disparó directamente hacia él. Aunque la bala atravesó la ropa del hombre, afortunadamente pasó sin impactarlo directamente y se incrustó en la pared detrás de él. El supervisor salió corriendo, comprensiblemente, y fue a buscar ayuda. Hyde luego amenazó al operador de telescopio restante y logró que bajara el telescopio a un modo de mantenimiento para que el espejo fuera fácilmente accesible. Hyde entonces entró al telescopio y sacó su martillo. Golpeó el espejo esperando que se rompiera. Era un técnico de instrumentos, lo que significaba que generalmente trabajaba con la cámara de captura de imágenes y el equipo en la parte inferior del telescopio. Por lo tanto, no estaba familiarizado con las propiedades del espejo de vidrio, y se sorprendió cuando su martillo no rompió el espejo de 4,5 toneladas, sino que rebotó y lo golpeó a él en su lugar. Sin embargo, logró desprender un trozo en forma de pera del espejo, pero eso fue todo. Con frustración, Hyde apuntó su pistola al espejo y descargó los 7 disparos restantes de su cargador. Cada bala se incrustó en el espejo, pero hicieron poco más que penetrar unos pocos centímetros. El proceso de hacer el espejo había implicado tomar capas de vidrio y fusionarlas unas sobre otras. Esto se debía a la escasez del material de silicio fundido, y por otras limitaciones de la tecnología en ese momento, era más fácil hacer piezas más pequeñas y fusionarlas juntas. Pero irónicamente, este proceso había creado un material similar al vidrio laminado. Combinado con su grosor de 31,8 centímetros, era esencialmente a prueba de balas. En ese momento, más personal llegó para sujetar a Hyde, manteniéndolo retenido hasta que llegó el sheriff local. Desafortunadamente, cuando el sheriff miró el espejo, pensó erróneamente que estaba completamente destruido debido al gran agujero en su centro, sin darse cuenta de que el agujero central debía estar allí, y que solo los agujeros más pequeños de bala eran el verdadero problema. Los periódicos comenzaron a publicar titulares sobre cómo el telescopio fue destruido, y Harlan J. Smith, el director, tuvo que publicar un informe oficial asegurando que en realidad no había nada de qué preocuparse. Irónicamente, la mayoría de los disparos de Hyde habían fallado la parte vital del espejo. Para un ojo inexperto, todas las partes de un espejo de telescopio parecen cumplir la misma función. Sin embargo, las porciones del espejo cercanas al centro en realidad se usan muy poco para la resolución, ya que están sombreadas por otros componentes, y quizás solo se utilicen un poco para recoger luz. Es el área cerca de este anillo de aquí la que recoge la luz usada en la obtención de imágenes. Afortunadamente, esto significa que solo 3 disparos realmente impactaron un área crítica del espejo, y dado que esos pequeños agujeros de centímetros solo contribuyen a una pequeña fracción de la superficie total del espejo, el señor Smith pudo informar que los agujeros de bala reducen la eficiencia de recolección de luz en aproximadamente 1%, e introducen una cantidad muy pequeña de difracción. No solo el telescopio pudo sobrevivir al ataque, sino que en realidad salió casi completamente ileso. El señor Hyde inicialmente se enfrentó a la posibilidad de cargos criminales, con una posible sentencia de prisión de 2 a 20 años, pero cuando el director Smith se enteró de los problemas de salud mental que el señor Hyde había estado sufriendo, decidió no presentar cargos. En su lugar, optó por ingresar al señor Hyde en una institución mental e intentó prestarle ayuda. Fue un acto amable y una indicación de que el director no albergaba ningún resentimiento real hacia Hyde, quizá porque afortunadamente no se había hecho daño real ni al hombre ni a la máquina.
Sin embargo, cuando finalmente fue liberado, el señor Hyde no regresó a trabajar de nuevo en el observatorio. Los ingenieros de la Universidad de Texas, encargados del mantenimiento del espejo, no necesitaron hacer mucho para repararlo. Usando un taladro pequeño, extrajeron las balas y suavizaron los agujeros para evitar más grietas. Luego, simplemente volvieron a colocar la superficie reflectante y lo dejaron así. Para ser justos, no se requería nada más. El telescopio Harlan J. Smith todavía tiene esos agujeros de bala en el día de hoy. El telescopio continuó teniendo una carrera ilustre. Las imágenes que capturó ayudaron a informar los planes para las misiones Voyager, y también ha hecho grandes descubrimientos en el campo de la investigación de exoplanetas. En una época en la que la gente no tenía idea de que los exoplanetas existían en un número significativo, el telescopio Harlan J. Smith buscaba en el cielo estos cuerpos astronómicos, ayudando a confirmar que son tan frecuentes que cada estrella podría tener al menos uno. Por eso, la comunidad científica está agradecida de que el señor Hyde no lograra cumplir su objetivo de aquel fatídico día. La ciencia habría perdido mucho sin este telescopio, que más tarde fue nombrado el telescopio Harlan J. Smith en honor al director que lo construyó. Pero afortunadamente ha sufrido poco más que las cicatrices de batalla de esa noche hace más de 50 años, que puede mostrar a los observadores curiosos como tú y yo. Y para ser justos, cuando se trata de cicatrices de batalla, todavía lo tiene más fácil que telescopios espaciales como el James Webb, que se enfrentan a la amenaza constante de micrometeoritos golpeando sus espejos. Así pues, ¿cómo resiste un telescopio a una bala de 9 milímetros? La respuesta es que bastante bien, y todo gracias a una excelente ingeniería y a alrededor de 4 toneladas de vidrio antibalas. ¿No es alucinante? Un gran agradecimiento a Coin Gibson, el actual gerente de soporte de observación del Observatorio McDonald, quien pudo hablar con nosotros y nos proporcionó muchas de estas fotografías. Gracias por hacer este guión posible. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.